En este vídeo vamos a hablar de ciclismo, de auténtico ciclismo, de sus inicios, de cómo una sociedad ciclista inició su actividad y desarrolló este deporte en nuestro país. La Sociedad Ciclista Veloclub de Valencia, que es la decana de las peñas ciclistas de Valencia y de España, que cumple la condición de ser la sociedad ciclista con actividad ininterrumpida, demostrable desde su fundación, que data del 31 de mayo del 1912, y tuvo su primer local social en un bajo de la calle Salvá de Valencia. Aquí en la imagen, el primer escudo de la Veloclub. En los años 40 se remodeló. Aquí una imagen del escudo remodelado, que data de los años 40. Una imagen de uno de los socios fundadores de la Veloclub, Fabio Regolf. En sus comienzos, la actividad básica era la celebración de competiciones ciclistas en carretera y en la Alameda de Valencia. Al ser posiblemente la única peña ciclista de la ciudad, todas las manifestaciones ciclistas debieron pasar por sus manos. Aquí diferentes imágenes de carreras celebradas a principios del siglo XX. Vemos a los ciclistas con el maillot blanco. Según consta en nuestros archivos, la Veloclub se adhirió a la Unión Velocípeda Española el 14 de febrero del 1918, posteriormente denominada Real Federación Española de Ciclismo. Unas imágenes de carreras de principios del siglo XX. La Veloclub nació ante la incipiente afición al mundo del ciclismo, comenzando a organizar las primeras carreras. Ante la falta de una federación que regulase este deporte, fueron los socios del club los que redactaron las primeras normas y nombraron los primeros árbitros a imagen de las carreras francesas. En la prehistoria de la Velo fueron los primeros ciclistas valencianos los creadores del club y al mismo tiempo los mismos socios de la Veloclub, por pura necesidad, crearon la primera Federación Valenciana de Ciclismo. Aquí diferentes imágenes de celebraciones ciclistas de principios del siglo XX, con el maillot, vemos, de color blanco, el tubular cruzado en el cuerpo de los ciclistas. La primera excursión que tenemos constancia escrita está datada el 1 de enero del 1922 hasta Portaceli. La realizaron 8 ciclistas. Estamos seguros de que no fue la primera, pero no lo tenemos documentado. Ahora vamos a hablar de corredores profesionales que fueron socios de la Veloclub. Antonio Escuriet, que fue el primer español en ganar una etapa en la Vuelta Ciclista a España del 1935, en la segunda etapa con final en Santander, y también el primer español en ser líder de la Ronda Española. Aquí otra imagen de Antonio Escuriet, que vemos con el maillot que se puede leer Pueblo, y a su lado Salvador Molina, que fue el primer ciclista en imponerse en la montaña de la Ronda Española en el 1936. Angelino Soler, ganador de la Vuelta Ciclista a España del 1961, con tan solo 21 años. Sigue siendo el ciclista más joven en ganar la Ronda Española. Otros ciclistas que fueron socios de la Veloclub, profesionales pero no tan destacados, fueron Pascual Laza, profesional en los años 40, y Vicente Aznar Vivó, profesional en los años 60, con el equipo Ferris. Y Francisco Luis Esclapez Parada, profesional en los años 70, con el equipo Monteverde. En la actualidad, la actividad de la Veloclub es la del excursionismo, realizando excursiones los fines de semana.
Bueno, pues esto ha sido todo sobre la Sociedad Ciclista Veloclub Valencia. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.